Por último, vamos a aprender a formular y a nombrar las sales oxigenadas básicas. Estas sales resultan de la sustitución parcial de los grupos oxidrilos. Es decir, que ahora vamos a hacer reaccionar igual que recién un oxácido y un hidróxido y vamos a sustituir solamente parte de estos grupos oxidrilos del hidróxido. ¿Cómo va a ser su formulación? Vamos a colocar primero el catión, después del anión y por último el anión hidróxido. Colocar los subíndices del catión y del anión y del hidróxido para que se cumpla el principio de electroneutralidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, el ácido que formamos recién con el nitrógeno, con el mayor estado de oxidación, así no volvemos a formularlo y lo vamos a hacer reaccionar con el hidrógeno, con un hidróxido proveniente del plomo. El plomo es un elemento que tiene dos estados de oxidación, 2 y 4. Hoy vamos a formular un hidróxido con el menor estado de oxidación que es 2, es decir, vamos a colocar el símbolo del plomo, los grupos oxidrilos y como el plomo dijimos que tiene un estado de oxidación que es 2, vamos a formular el hidróxido. ¿Cómo vamos a formular esta sal oxigenada básica? Dijimos, vamos a sustituir el átomo de hidrógeno, como se formula en la sal, por el metal, que en este caso es plomo. Voy a colocar la parte aniónica y no voy a hacer una sal neutra, sino que me voy a quedar con un grupo oxidrilo, por eso es que no voy a tener dos partes aniónicas. Y ahí voy a tener formulada una sal oxigenada básica, más agua. Otro ejemplo, vamos a hacerla con un hidrácido. Vamos a hacer reaccionar el cloruro de hidrógeno más un hidróxido con el magnesio, por ejemplo. El magnesio tiene solo un estado de oxidación, es decir, que forma un solo hidróxido y tiene estado de oxidación 2. ¿Cómo se va a formular esta sal oxigenada básica? Como toda sal, vamos a reemplazar el átomo de hidrógeno por el catión metálico, que es el magnesio. Vamos a colocar la parte aniónica, que es el cloro, pero en lugar de sustituir la totalidad de los grupos oxidrilos, sino que la sal se va a quedar con un grupo oxidrilo, más agua. Como en todas estas sales que hemos estado viendo, va a haber una nomenclatura sistemática y una nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática dice: colocar el nombre de los aniones, anión monoatómico, poliatómico, en este caso el anión es un anión monoatómico y en este caso el anión es un anión poliatómico, e hidróxido, en orden alfabético, es decir, que voy a mirar quién está primero en el alfabeto y según esa particularidad voy a nombrar a cada uno. Y de acuerdo a la nomenclatura sistemática, precedidos por los prefijos correspondientes y luego el nombre del elemento del catión con el prefijo correspondiente. Recuerde que debe aclararse entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación. Bien. La nomenclatura tradicional, vamos a colocar el nombre del anión de acuerdo a la nomenclatura tradicional, seguido de la palabra básico. Así como recién colocábamos la palabra ácido, acá como lo que estamos sustituyendo solo es parte de los grupos oxidrilos, vamos a colocar la palabra básico, con un prefijo que indique el número de aniones y hidróxidos, y luego el nombre del catión de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Entonces vamos a emplear una nomenclatura sistemática y una nomenclatura tradicional, y lo mismo vamos a hacer en la otra sal que formulamos. Entonces, la primera nomenclatura es la nomenclatura sistemática y vamos a ver quién está primero, si la N de nitrógeno o la O de hidróxido en la tabla periódica. Como vemos, nosotros la H está primero que la N, entonces vamos a empezar nombrando el grupo hidróxido. Vamos a decir hidróxido. Y ahora vamos a nombrar al otro, la parte del oxoanión.
hidróxido, tri, oxo, nitrato, voy a agregar entre paréntesis el estado de oxidación que es 5, de plomo. Me voy a venir acá abajo, con la nomenclatura tradicional, porque no nos quedó lugar. Acá el nitrógeno usó el mayor estado de oxidación, entonces la terminación va a ser ato. Entonces yo voy a decir nitrato, voy a agregar la palabra básico, nitrato básico. Y aquí el plomo, como él tiene 2 estados de oxidación y trabaje con el más chico, vamos a usar la terminación oso. Entonces este va a ser el nitrato básico plumboso. Bien, esa sería la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. Para la otra formulación, en donde yo no usé un oxoácido sino un hidrácido, la terminación es uro. Vamos a mirar quién está primero en la tabla, en el orden alfabético, si el cloro o el hidróxido. Evidentemente la C está primero que la H, entonces vamos a decir cloruro, hidróxido de manganesio. Bien, para la nomenclatura tradicional, la terminación, como lo dije recién, de un hidrácido, la terminación es uro. Este sería el cloruro básico de magnesio, porque solo tiene un solo estado de oxidación. Y por último, para terminar, vamos a ver las sales no oxigenadas o aloideas. Se formulan a partir de un hidrácido más un hidróxido. ¿Qué voy a obtener entonces? Una sal aloidea más agua. ¿Cómo va a ser su formulación? Dice escribir primero el catión, luego el anión monoatómico y colocar el subíndice de forma tal que se cumpla el principio de electroneutralidad. Bien, vamos a hacer reaccionar un catión como el sodio, cuyo estado de oxidación es 1, con el cloro, cuyo estado de oxidación es 1 también. Es un compuesto iónico porque estamos frente a un catión y un anión. Voy a escribir siempre primero al catión y luego al anión. Y voy a hacer que se cumpla el principio de electroneutralidad. El 1 del sodio pasa al cloro y el 1 del cloro pasa al sodio. Esa sería una sal aloidea, es decir, en la cual no está presente el oxígeno. Bien, hay una nomenclatura sistemática y una nomenclatura tradicional. Dentro de esta nomenclatura sistemática existen 2 formas alternativas de nombrar a un mismo compuesto. La primera es colocar el nombre del anión monoatómico seguido del nombre del catión y separado por la preposición de. Recuerde de que si el catión presenta más de un estado de oxidación, debe indicarse su número de oxidación en número romano y entre paréntesis. Es decir, que la primera nomenclatura sería cloruro de sodio. Esta segunda forma de nombrar dentro de la nomenclatura sistemática es colocar el nombre del anión monoatómico con el prefijo seguida del nombre del elemento del catión con el prefijo multiplicativo y separado por la preposición de. En este caso, los subíndices son 1 y 1, por eso no haría falta y serían las mismas. Y la nomenclatura tradicional se coloca el nombre del anión monoatómico seguido del nombre del catión. Si el catión presenta un estado de oxidación, se interpone la preposición de, y si posee 2 estados de oxidación, recuerde que se emplean los sufijos oso e ico, omitiéndose en este último caso la preposición de. Bueno, en este caso, como tampoco hay un solo estado de oxidación, la nomenclatura tradicional sería cloruro de sodio.